Bienvenidos a Cruce de Palabras por Telesur. Soy Luis Hernández Navarro y hoy nos acompaña en el estudio la periodista Marcela Turati para conversar sobre su más reciente libro, San Fernando, Última Parada, Viaje al Crimen Autorizado en Tamaulipas. Marcela es una periodista especializada en derechos humanos y ha trabajado también la situación de los desaparecidos en México, de la violencia del crimen organizado, y es multilaureada, es una de las grandes periodistas reconocidas dentro y fuera del país. Marcela, muchas gracias por acompañarnos. No, muchas gracias, Luis, por esta invitación y por permitirme hablar de este libro. Marcela, hace ya muchos años, en 1973, 74 más o menos, en San Fernando, el lugar donde se desarrolla tu libro, en el estado de Tamaulipas, cerca de la frontera con Estados Unidos, se fundó una gran organización campesina nacional, la Alianza Campesina Revolucionaria, que después tendría mucho protagonismo. Años después, ese mismo lugar es una sucursal del infierno, como tú narras detalladamente en tu libro. ¿Qué sucedió allí? Pues sucedió en todo Tamaulipas estos gobiernos criminales, estos cacicazgos. Tamaulipas tiene un gran problema, que es su vecindad con Estados Unidos, que está junto al Golfo de México. Y con todo este asunto de la guerra contra las drogas de Estados Unidos, pues es uno de los lugares con más presión, tiene como 14 puentes internacionales, hay demasiado comercio, diariamente. Y ahí, pues ahí había una clase política de caciques, ¿no?, que primero se dedicaban al contrabando de whisky, luego fueron pasando ya a drogas, luego se hizo su emporio, luego surgió este cártel del Golfo, y cuando surge fue que se les ocurre reclutar a miembros de élite del ejército mexicano para que sean su ejército particular. Y entonces ahí surgen los Zetas, un poco como los sicarios del cártel del Golfo, y empiezan a cambiar las reglas. Y San Fernando tiene algo bien interesante, aparte de que está a hora y media de Brownsville o de McAllen, Texas, de Reynosa y de Matamoros, que serían los cruces. Está lleno de brechas, ¿no? Era, según lo que decían, la bodega sorguera de México, ¿no? Había mucho sorgo, mucho ganado, hay pesca, hay petróleo, hay gas shale, como muchas cosas que lo hacen muy codiciado. Y también hay una ruta muy importante, que es la ruta más rápida de Ciudad de México y de el Bajío y todo, para llegar a Estados Unidos. Entonces, San Fernando es este municipio bisagra donde confluye todo esto. Un municipio bisagra donde se perpetró una barbarie, tremenda barbarie sobre barbarie. De repente aparecieron decenas de migrantes, en su mayoría asesinados. Después aparecieron fosas. ¿Cómo narrarías tú esta secuencia de ese horror? Pues pienso que hubo, lo que yo llamo una temporada de masacres y una temporada muy larga, ¿no? O sea que los 72 migrantes de agosto de 2010, ¿no?, que esa fue noticia internacional, que aparecieron tirados en una bodega, asesinados, 14 mujeres, el resto eran hombres, centroamericanos, también había de Ecuador, había uno de la India, de Brasil, ¿no? O sea, que llegan a este municipio, y lo que nos explican las autoridades es que los pararon los Zetas, que los Zetas ya controlaban, ya se habían dividido y se habían rebelado al cártel del Golfo, y era como, San Fernando también era como el cruce, o sea, como la frontera invisible entre los dos grupos. Y supuestamente, como no quisieron trabajar para ellos, los mataron, ¿no? O sea, ahí quedó la historia. Hubo un sobreviviente de Ecuador,
lo entrevistaron nada más en el hospital y de ahí ya él no pudo ni volver a hablar. Hubo otro sobreviviente que no nos dijeron, pero bueno, de ese ha sido como imposible saber mucho más. Pero ya revisando y viendo en 2011, o sea, 8 meses después, aparecen al menos 196 cadáveres en 47 fosas al menos, en el mismo sitio donde ya según esto estaba toda la atención internacional, según esto el gobierno de Calderón dijo, bueno, pues no, esto pues no tenía que haber ocurrido y tal, en el mismo sitio encuentran estas fosas, pero ya investigando, pues la gente dice que hubo unas masacres antes, ¿no? También de 19 migrantes, de 17 más o menos migrantes, que de los que no se supo, y que en esas carreteras todo el tiempo desaparecieron gente, todo el tiempo paraban automovilistas, y hay muchos camiones de jornaleros migrantes agrícolas mexicanos desaparecidos que se organizaban y nunca se supo ni del autobús dónde quedó, y además estos autobuses de líneas comerciales que fueron los que fueron detenidos en marzo de 2011, pero los testimonios te dan muchas fechas antes. Entonces yo creo que fue por lo menos unos 8 meses de parar a la gente en las carreteras, de secuestros a las personas y una temporada amplia de masacres por cruzar el territorio, o sea, porque las explicaciones que dan los Zetas, que eran Zetas y policías municipales, que eso se supo casi de inmediato, pues era que los Zetas estaban peleados con el Golfo y pensaban que todos los autobuses y los hombres que venían de Michoacán y de todo el Bajío, ¿no? De Michoacán, de Guanajuato, de Querétaro, incluso de San Luis Potosí, que iban para la contra, o sea, como si fueran ya reclutados por el cártel del Golfo, o eran mercancía de ellos porque los iban a pasar al otro lado. Entonces yo digo que preventivamente te detengo y preventivamente te mato, ¿no? O sea, o preventivamente, y si no, te hago de mi ejército. Entonces reclutaron a algunos, mataron a muchos y también pensaban que todos eran de la familia michoacana y pensaban que todos los centroamericanos, alguien les dijo que estaban reclutando centroamericanos en la frontera, el cártel contrario. Entonces todo migrante centroamericano en edad reclutable era blanco también para ser bajado de los autobuses, interrogado, lo llevaban a unas brechas y de ahí no se volvía a saber de ellos. Esta operación de limpieza preventiva, ¿cómo es que logró pasar desapercibida? Que maten a 1 o 2 personas puede quedar en el olvido, en el vacío, si sus familiares no reclaman lo sucedido, pero estás hablando de decenas de asesinados. ¿Qué fue el mecanismo? ¿Cómo fue posible que no nos enteráramos de que eso estaba sucediendo? Bueno, esa es la pregunta que guía todo mi libro, porque yo cuando llegué a San Fernando en abril de 2011, que llegué a Matamoros, a donde estaban poniendo los cuerpos recién exhumados, y que llegaron muchísimas familias de todo el país y mucha gente de Tamaulipas. Y lo primero que me llamó la atención es que, la gente decía esto de, es que mi esposo, mi hijo iban en esta carretera, o me habló tal, ya iba a cruzar Estados Unidos y no llegó. Y de la compañía de autobuses o en la terminal, o sobrevivientes, porque algunos iban con sus esposas, con sus novias, con sus hermanas, llamaron a la familia y dijeron, los bajaron en San Fernando, ¿no? Era la última parada antes ya de llegar a la frontera. Entonces estaban estos que sabían bien, pero había muchos tamaulipecos que, aunque tenían a sus familiares hacía más de un año desaparecidos, no habían dicho nada porque tenían mucho miedo, ¿no? Entonces todavía cuando llego y les pregunto me decían, no le voy a decir el nombre, no puedo, me lo pueden matar por si lo tienen todavía vivo. Entonces yo empecé a hacer una encuesta, ¿no? Y les decía, ¿dónde fue? No, pues qué carretera. ¿Era hombre o mujer? No, mujer. ¿Cuántos años tenía? ¿Fue adentro del pueblo, en un lugar? Y entonces ya me iban ellos diciendo.
Y pues ahí me di cuenta, que se están llevando a hombres jóvenes de afuera de los Oxxos, no sé, como en la calle llegaban, y entonces ahí dije, aquí hay como reclutamiento forzado, porque se están llevando a quien sea. Y la otra era automovilistas y los otros eran estos pasajeros de autobuses. Y mi pregunta era, bueno, pero ¿por qué no se supo nada? O sea, ¿pero cómo? ¿Desde cuándo pasa? Pues había una operación de silenciamiento muy grande, ¿no? Siempre pensé que no había periodistas en San Fernando. Sí. Y pues no podían hablar, o sea, todavía 4 o 5 años después no podían ir a la bodega, que estaba a unos kilómetros. Cuando hablas de la bodega... Donde habían sido asesinados los 72 migrantes, o sea, en 2010 los habían asesinado, en 2015 fue que pudieron por primera vez llegar y ver la bodega donde todos los corresponsales extranjeros y nacionales, pues habíamos escrito de esa bodega. Ellos tenían prohibido acercarse, pues porque ellos vivían ahí. Y los periodistas de Matamoros tenían otras órdenes, o sea, según el grupo armado que controle, pues es según lo que te dejan publicar o no. Pero las autoridades, y eso es, o sea, entrevistando, bueno, pues sí hay reportes de las compañías de autobuses diciendo, buenas tardes, a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, nos acaban de bajar a 44 pasajeros de un autobús en San Fernando, a todos los hombres. Al día siguiente, ahora fueron 24 más tal. Además, acabamos de saber que 3 días antes eran 12 más 8 más tal, y no han regresado, ¿no? Sus familias no saben. Las comunicaciones y transportes, pues el funcionario dice, pues no me tocaba, ¿no? El ejército y la marina, pues ellos, pues que estaban dando seguridad perimetral, pero pues ¿dónde estaban? La Policía Federal, que le toca carreteras, pues hoy sabemos que el secretario de Seguridad Pública, García Luna, está en Estados Unidos acusado por narcotráfico, por haber apoyado al cártel de Sinaloa, ¿no? Sus mandos también tienen sospechas. El gobernador dijo que no le tocaba porque le tocaba a la federación. La federación, el CISEN, dice, no, estos fueron unos irresponsables porque no nos dijeron. Entonces, el municipio dice, no nos toca nada que sea con grupos armados, el Estado también, la federación dice pues que no hay denuncias, el presidente municipal dice, nadie regresó a denunciar, el Ministerio Público dice, habían desaparecido el Ministerio Público anterior, teníamos mucho trabajo, no podíamos... Todos echan la bolita, todos. Sí, es esto que una vez un funcionario me dijo que parece la política del spray, ¿no? Del difusor de... que a todo mundo le salpica, pero a nadie le toca, ¿no? ¿Te parece, Marcela, si hacemos una pequeña pausa? Claro que sí. Amigos, amigas, no se vayan, volvemos en muy breves instantes. Estamos ya de vuelta en este cruce de palabras, conversando con la periodista Marcela Turati sobre su más reciente libro, San Fernando, Última Parada, Viaje al crimen autorizado en Tamaulipas. El apellido de tu libro, Marcela, Crimen autorizado. ¿Significa eso que las autoridades lo permitían? Lo permitían y lo permiten, ¿eh? O sea, para mí le puedes quitar el nombre de San Fernando y le puedes poner el de muchos otros municipios, ayer, hoy, no sé. O sea, no es solo San Fernando, y por eso me interesaba contar esta historia, porque hay patrones que se repiten, hay un sistema que sigue vigente, ¿no? Entonces, autorizado sí, o sea, porque nadie previno. O sea, y es lo que preguntaban familiares de personas desaparecidas y asesinadas ahí. O sea, si nos hubieran dicho que en esa carretera desaparecían gentes, pues hubiéramos pedido a nuestros hijos que rodeen. O sea, ¿por qué guardar ese secreto que la gente de ahí sabía, y las autoridades sabían, pero todos se hacían que no les tocaba? Entonces, primero es eso, no prevenir. Luego, no proteger. O sea, cuando entré a San Fernando, sí me di cuenta, bueno, vivían bajo una dictadura del terror, bajo unas reglas. O sea, había una presidencia municipal, y es que esa parte es así como absurda, ¿no? O sea, que digo, bueno, es que tú, eso le pregunté al presidente municipal, ¿usted qué gobernaba? O sea, ¿gobernaba usted o el sicario? Un presidente que era subsecretario
de gobierno en el estado de Tamaulipas. Exacto, y sus respuestas son muy... La gente que llega a esa parte dice, qué absurdo, o sea, y me lo imagino perfecto, así de, no había denuncias, no. Y yo decía, pero si los niños de la secundaria decían que lo veían todos los días. Y yo, ay, es que usted sabe más que yo, qué raro. Y yo así de, nada, o sea, sin palabras y diciéndole, pero ¿cómo que usted no veía lo que todos sabían, no? Entonces, es la gente diciendo, le hablamos a la CNDH, le hablamos a Presidencia, le decíamos al gobernador, le decíamos al presidente municipal, nos decían, ya sabemos, o ponte a rezar, o no nos hacen caso, o no nos contestaban, o le decíamos al ejército, decía una señora, yo me escondí aquí un papelito y se lo di al ejército cuando pasé así rápido, de decir, yo sé dónde están, sé dónde hay gente, pero dice, nadie nos hacía caso, vivíamos en el desamparo. Y la siguiente parte del crimen autorizado es, ya encuentran las fosas y uno pensaría, ok, estos jóvenes que fueron asesinados ahí van a regresar a sus hogares, o sea, los van a regresar, sus familiares van a poder descansar. Pero ahí viene la siguiente operación, que es de ocultamiento de cuerpos en el Estado y también la PGR, y ese es un modus operandi de la PGR. En la Ciudad de México. En la Ciudad de México se traen 120 de los 196 cadáveres. ¿Era ya fiscal o procurador Murillo Karam? Todavía no. Ahí estaba Marisela Morales. Justo el día de la masacre renuncia Arturo Chávez y sigue y entra Marisela Morales. Le toca a ella. Pero de ahí todos son cómplices, ¿no? Porque pues en el gobierno de Murillo, o sea, sigue este problema, ¿no? Y entonces se los traen a Ciudad de México y aquí, aunque había, por ejemplo, un joven de Michoacán con su identificación en el pantalón y la familia había dado prueba de ADN y sus vecinos estaban en esa fosa, 4 años y medio después no le dijeron nada a la familia y todo el tiempo la señora hablaba a ver si habían encontrado a su muchacho. A la señora la extorsionaron muchas veces y como eso sabía muchas historias, incineraron a 10 sin tener, les dieron a familias las cenizas de un hombre tatuado cuando eran unos indígenas que no se acostumbra a que tengan tatuajes, que no sabían a quién enterraron. Mandaron a cuerpos a otros países que no eran, un guatemalteco, a El Salvador, y las familias ahí los tienen porque no han podido hacer los cambios, o sea, todavía hoy. Entonces esa es la otra, el crimen autorizado, ese sí es desde dentro de las instituciones de la Procuraduría General de la República y este sistema que tienen pues de desaparecer a las personas desaparecidas, de dejarlas secuestradas y de investigar o amenazar a quien quiere hacer algo o investigar. Una doble invisibilización. Sí, los desaparecen al menos 2 veces, y no es que más, ¿no? O sea, es que es increíble. Y digo, y lo interesante del libro es que nos permite, bueno, que el equipo argentino de antropología forense logra, con mucha presión de colectivas de Centroamérica y la organización, la Fundación para la Justicia de aquí de Ciudad de México, familias de migrantes de varios, de varios estados y de Centroamérica, logran que la PGR firme este convenio forense, la comisión forense, y que les permita pues ver si entre las fosas de San Fernando de los 72 migrantes, los cadáveres no identificados, los no identificados de estas masacres y los de Cadereyta, que fue al año siguiente, ¿no? Fue en 2013, no, fue en 2012, también migrantes, pues ¿por qué no habían vuelto a sus hogares? O sea, quiénes eran, y además el equipo argentino ya había recolectado muestras de sangre de muchos, de Centroamérica, ¿no? Tenía un banco de datos, entonces decía, hagamos el cruce. Pensaban que iba a ser un trabajo fácil y siguen todavía. Primero 4 años en que les diera la información la CEIDO, ¿no? La Subprocuraduría Especial está de investigar delincuencia organizada, okay, que es la misma que opera en el caso de Ayotzinapa, de los 43 estudiantes, porque es que todo está emparentado, ¿no? Es el mismo sistema. Entonces, cuando ya logra el equipo argentino ver
los archivos, tal, se da cuenta pues que no hicieron nada o que simplemente los echaron a la fosa común, que no cotejaron muestras de ADN enviadas desde Centroamérica, incluso desde Estados Unidos, que incineraron sin tener nada, o sea, sin haber una explicación lógica, que dejaron los cuerpos en un lado, otros en otro, que los volvieron a reenterrar. Entonces es todo este desastre forense que explica un poco de la crisis forense que tenemos en México, ¿no? Que con lo que trato es eso, que se explique por qué tenemos esta tragedia humanitaria de más de 110,000 personas desaparecidas y 55,000 cuerpos sin identificar en México, y cómo las fiscalías son parte del problema, ¿no? Tu libro es una enorme sinfonía coral. Hay muchas voces que se entremezclan. Se trata de un trabajo de marquetería, poner todas esas voces juntas. ¿Cómo fue tu trabajo de recoger esas voces y tus criterios para ordenarles y darles coherencia y sentido sin que el lector quiera dejar el libro ante los horrores que está leyendo? Bueno, sí, yo creo que también por eso tardé 12 años. Siempre, mis amigos hacen burla de que era el libro más esperado de la década, porque llevaba 10 años diciendo que estaba escribiendo, que quería escribir un libro sobre el tema. Y no encontraba cómo, no encontraba cómo por el peligro de la gente que vive en San Fernando y en Tamaulipas. No sabía cómo, pues si todavía estaban los grupos, porque varias veces que fui me decían, aquí siguen estos, ¿no? Los Zetas o los policías municipales que ayudaron ya están libres. Yo viajé muchas veces, con miedo, y entonces no sabía si van a identificar a o no, o qué va a pasar. Y a lo largo de los años era así como obsesiones. Si oía algo decía, tengo que encontrar a un soldado o a alguien que estuvo en las fosas. Tengo que encontrar a alguien de alguna funeraria. Eran así como obsesiones en todos lados a donde iba, o varios países, pues en Estados Unidos, en Centroamérica. También cogí mi carro para hacer la ruta hacia el Bajío, hasta Guanajuato, hacia Michoacán, hacia Querétaro, recolectando testimonios que dieron en periódicos o incluso las fichas forenses. Sabía que había uno michoacano que tenía en el pantalón su identificación, entonces pues yendo casa por casa a los pueblitos a ver quién sabía algo, y pues me encontré con que había mucho más gente que sabía. Había otros que habían sobrevivido, a la esposa de uno que estaba en el autobús y que vio cuando lo bajaban a él, a su hermano, a su cuñado, a su vecino. Y pues nada, era así como llegar, decirles, pues quién era y que quería que me contaran. Y así, o sea, como que yo iba armando piezas, decía, me obsesionaba también tener a uno de los Zetas. Ese ya después lo dejé por La Paz. Pero pues sí, o sea, sobrevivientes, gente que eso me dio pues mucha información, o sea, gente que murió pero que sabía de alguien que había sobrevivido. O en el caso de un papá de Guanajuato, me dijo, a mi hijo lo mataron, pero a mí me llamó alguien en Tamaulipas y me dijo que estuvo con él secuestrado y que me diera la noticia y que me dijera dónde quedó. Entonces, seguir todas esas pistas. Y a veces la gente me escribía también por Twitter, porque en algún momento tuiteé, y también hay un sitio web que se llama Más de 72, donde en colectivo con periodistas de a pie y luego también con alumnos míos tratamos de investigar más las masacres de San Fernando y las fosas. Entonces cuando lanzamos esto y tuiteábamos, la gente empezaba a escribir, y entonces ya escribían de todo el país y decían, por favor, puede asomarse a sus listas a ver si mi hermano que tenía, no sé, un tigre bengala tatuado está entre esos, o mi tía que vive en Tamaulipas tiene 2 hijos desaparecidos, está casi enloqueciendo, puede ir a entrevistarla. Entonces, pues así, o sea, poco a poco fue eso. Y también para mí era importante que las autoridades hablaran, ¿no? Que las autoridades explicaran qué pasó. Pero pues empecé también a encontrar que todo era hueco, o sea, que decían eso, no me tocaba. Todos decían,
no me tocaba, o hice bien porque me tocaba este pedacito, ¿no? Entonces a nadie le tocaba. Pues así. Tu libro es una metáfora de lo que sucede en México, no solamente de lo que pasaba, sino de lo que sigue sucediendo. Pues yo sí creo que si le quitamos el nombre San Fernando, o sea que hay partes que nos van a resonar mucho. Los métodos de crueldad, el tema de las carreteras. Y no es nomás las carreteras, es meterte a un lugar que tiene dueño y que es bien difícil saber. O sea, pues, muchos de los pueblos mágicos. O sea, no podemos ir y nadie nos avisa. Entonces, es todo el tiempo saber que el científico que acaba de cruzar Estados Unidos buscando una planta, lo desaparecieron, que en la Tarahumara esclavizaron a gente, o en Jalisco, que hay territorios que no puedes cruzar, que estaban en la calle en la tarde ya uno no puede salir de su casa o ya no puede andar en ciertas carreteras. Eso por una parte, y por otro, este sistema que se repite y que lo vemos en el caso de los 43 estudiantes, de cómo las autoridades, encuentran la fosa o ocurre la desaparición forzada, y lo primero que hacen es llegar, encochinan la escena del crimen para que nadie sepa nada, le cambian, le meten, inventan culpables, los presentan, muchas veces son víctimas, pierden evidencias, ponen una verdad histórica que no pasa la prueba de la ciencia. Servicios periciales siempre está metida ahí en el tema político, que es las morgues, ¿no? Entonces, los que deberían de hacer ciencia trabajan para el fiscal en turno para cambiar los hechos, y no les importa realmente las víctimas ni sus familias, ¿no? Lo que les importa es ocultar la violencia, sacar a los cuerpos de la escena pública y rápido ocultarlos, y que no se hable mal de México, que ninguna institución, organismo internacional ose preguntar o ni siquiera, no sé, insinuar que en México está pasando, porque Cancillería actúa, o sea, parece que tiene un equipo de gángsters que actúan en diferentes organismos para que no se hable mal de México, o para simular y decir que ya crearon tal ley, que ya hay tal mecanismo, que ya protegen periodistas. Entonces es como que todos en esta política de ocultamiento y de impunidad. Marcela, muchísimas gracias por este dramático relato sobre lo que sucede en México. No, pues muchas gracias por la invitación y por el tiempo, y gracias por ver este programa. Amigos, amigas, muchas gracias por su amable compañía. Ya saben, los esperamos la semana que viene aquí por Cruce Palabras por Telesur. No se lo pierdan.